Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Guriel Valencia Castro, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. El propósito de este video es para exponer la unidad 5 de la materia Estadística Inferencial 2. El nombre de esta unidad lleva por nombre Diseño de Experimentos. La materia está instruida por el profesor ingeniero Juan Morales y pues vamos a empezar con el tema. Vamos a tocar primero base con unas pequeñas definiciones. Por ejemplo, una corrida se define como cada condición experimental, una observación se define como cada medición de respuesta, una réplica es el duplicado de corridas de las combinaciones de los niveles de los factores, incluyen las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Vamos a ver las ventajas de los diseños de experimentos. Una de las ventajas que podemos observar es de que se pueden analizar varios factores a la vez. Esto consigo mismo trae ahorros de tiempo y dinero. Así también podemos observar que se pueden conocer las interacciones entre los factores. Y por último, que se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos un pequeño flujo en donde podemos observar las entradas controladas, pasan por un proceso y sus salidas claves, que podemos manejar aquí las variables de X y Y. ¿Cuándo utilizar diseños factoriales? Bueno, tenemos 4 puntos específicamente para determinar cuándo utilizar diseños factoriales. El primero que podemos observar es estimar el efecto de cada factor en respuesta. El siguiente sería estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores en la respuesta, probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en respuesta, conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Diseños factoriales completos. ¿Qué son estos? Bueno, un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. Eh, Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles y cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles. Ejemplo, factor A tiene dos niveles, factor B tiene tres niveles. Entonces podemos observar en los cubos. El de dos niveles solamente tenemos lo que es de la A a B y el diseño factorial general nos está incluyendo más puntos, ¿no? Pasos a seguir. Tenemos identificados 8 pasos a seguir. El primero es definir el problema. El segundo, seleccionar las variables de entrada, factores y sus rangos. El tercero, seleccionar la variable de salida, respuesta. Seleccionar el diseño experimental. Realizar el experimento. Analizar los resultados estadísticamente. Verificar resultados realizando corridas de confirmación. Y por último, plantear conclusiones y recomendaciones. Empezamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos está indicando lo siguiente. Adhesión de pinturas en carrocería de autos. Un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximicen la adhesión. Cabe destacar que vamos entonces a buscar pues nuestros factores que nos indique la mayor adhesión posible. Los factores en cuestión son el imprimador y la presión que se utiliza para la adhesión a la pintura de los autos. Entonces, tenemos los siguientes niveles. Para el imprimador tenemos el nivel, bueno, el tipo 1 y el tipo 2. Estamos comparando dos. Y en la presión tenemos el más bajo y el más alto. El más bajo sería el de 310 kilopascales y el nivel 2 sería de 380 kilopascales o el segundo tipo de presión y nos está indicando que realicemos 4 réplicas. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a Stat en Minitab. Y si podemos observar aquí los datos que tenemos planteados, estos datos por lo general no estarían aquí representados, no se jalaron de alguna base o algo así. Entonces lo que por lo generalmente se realizaría es es lo siguiente. Tenemos una hoja en blanco sin ningún tipo de dato. Bien, como podemos observar, no tenemos ningún dato aquí seleccionado, no tenemos ningún dato representado ni nada por el estilo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a la barra de estadística, DOE, que lleva por las siglas Design of Experiment, diseño de experimentos.
Vamos a entrar exactamente a factorial y crear un diseño factorial. Bien, aquí vamos a utilizar el tipo de diseño más genérico, que sería el nivel factorial de 2 niveles, con un total de 2 factores. Vamos a seleccionar la opción de diseño y donde solamente vamos a colocar las cantidades de réplicas que vamos a hacer para cada punto. Entonces, como nos indica el ejercicio, vamos a realizar 4 réplicas. Entonces aquí en Number of Replicates for Corner Points vamos a seleccionar 4, que son el total de réplicas, y le vamos a dar OK. Consecuente a esto, vamos a entrar a lo que son los factores, y aquí es donde nosotros vamos a seleccionar los datos que nos presentó el ejercicio. Si bien podemos observar que tenemos el imprimador y tenemos la presión, nuestro factor A le vamos a poner el nombre de imprimador. Y esto, como podemos observar, son datos categóricos, no son continuos, no son variables, no son números. Entonces vamos a seleccionar de que es un tipo de texto, y el primero lo vamos a seleccionar como tipo 1 y el segundo como tipo 2. Nuestro factor B o nuestro segundo factor va a ser la presión. Y en este caso vamos a dejar el tipo numérico, porque como podemos observar tenemos datos cuantitativos. En este caso el dato más bajo es de 310, no ponemos la variable que corresponde, nada más el número, y el alto de 380. Y le damos OK. Y sería prácticamente todo. Aquí no seleccionaríamos esto sería nada más para observar los tipos de resoluciones o todo lo que nos vendría generando cada tipo de prueba que hagamos. Pero en este caso solamente vamos a utilizar el diseño de dos niveles factoriales y le damos OK. Entonces, si bien podemos observar, nuestra plantilla ya se llenó de datos. ¿Sí? Donde tenemos el standard order, el run order, el center point, los bloques y los datos que colocamos, el tipo 1, tipo 2, imprimador y la presión. Bien, de acuerdo al ejercicio que se nos presentó, nos dio una tabla en donde no sabemos de dónde sacaron los datos anteriores y todo esto, pero tenemos los datos de la adhesión. La adhesión se las vamos a colocar correspondiente a los tipos de imprimador y presión. En pocas palabras, vamos a colocar adhesión que corresponda a tipo 1 y la presión de 310. Y así consecuentemente. Por ejemplo, vamos a hacerlo un ejemplo breve de unos 2 o 3 puntos para demostrarles cómo. Por ejemplo, el primero nos está diciendo que en tipo 1, presión de 310, la adhesión fue de 4.52. Entonces buscamos aquí tipo 1, presión 310. Aquí realizaríamos una pastilla o una columna, perdón, para colocar lo que es adhesión. Entonces tipo 1, presión 310, su adhesión es de 4.52. Y así consecuentemente, tipo 1, presión 380, aquí el dato fue 4.55. Y así consecuentemente hasta llenar las variables, hasta llenar los datos, que en este caso son 16 datos. Pero como nosotros ya tenemos realizado el ejercicio, tomaría mucho tiempo estarles pues ustedes observando cómo estoy llenando número por número y que sean congruentes. Entonces, en este caso, lo vamos a descartar y nos vamos a enfocar con el que ya hicimos. Que si podemos observar brevemente, o sea, prácticamente tiene los mismos datos, pero recordemos que cuando estamos realizando diferentes réplicas, nuestros datos se hacen aleatorios, o sea, nuestras combinaciones cambian. Entonces, si podemos observar, yo ya coloqué en adhesión los que corresponden. Eh, no, es este. Listo. Si podemos observar tipo 2, presión 310, adhesión 489. Nosotros aquí tipo 2, 310, 489. Aquí podemos observar. Entonces, tengo ya la certeza de que la adhesión ya están correspondientes al tipo de presión. Y así es como se vería nuestra tabla. Colocaron nosotros manualmente la adhesión.
De la columna C6 para atrás, como lo vimos anteriormente, stat, DOE, factorial y todo eso es lo que nos popula esta tabla de aquí. Bien, entonces como podemos observar aquí en la pantalla a la izquierda, pues así es como quedó nuestra tabla, ¿no? Ya con los datos de adhesión introducidas. Entonces ahora vamos a analizar los datos estadísticamente. Aquí vamos a realizar una serie de varios comandos en Minitab, por así decirlo, en donde vamos a estar observando diferentes puntos. Por ejemplo, vamos a realizar una tabla en donde vamos a comparar las medias tanto de los tipos de imprimador conforme a la presión de cada uno de ellos, o sea, sus medias, y vamos a determinar lo siguiente. Pero para esto vamos a entrar a la columna de Stat, vamos a entrar a Tables, tablas, y vamos a ir a estadística descriptiva. Aquí en nuestras hileras vamos a seleccionar imprimador como nuestro eje de X, por así decirlo, y en nuestras columnas vamos a seleccionar la temperatura, que podría decirse que sería nuestra columna en Y. En nuestras variables asociadas vamos a colocar adhesión y vamos a pedir que nos despliegue lo que son las medias. Y esto sería prácticamente todo y le daríamos OK y OK. Si bien podemos observar aquí que nos está dando una estadística tabulada de la imprimador y el presión. Entonces podemos observar que el tipo 1, nuestro imprimador tipo 1, para la presión en 310 kilopascales tiene una media de 4.47 con una réplica de 4 veces. ¿Sí? Entonces, para nuestro imprimador tipo 1, en una presión de 380 kilopascales, tenemos una media de 4.40. Y el total de esto sería, o el promedio de esto sería 4.43 para un total de 8 réplicas. Para el imprimador tipo 2 podemos observar que en la presión de 310 tenemos una media de 5.007. Para el imprimador tipo 2 con una presión de 380 kilopascales tenemos una media de 4.81, igual con sus respectivas 4 réplicas, en donde podemos observar que el total para el imprimador tipo 2 es una presión media de 4.91. Y aquí tenemos el total que sería combinando los dos tipos de imprimadores con el tipo de presión de 310, tendríamos un total de 4.74 y para una presión de 380 tendremos un promedio o una media de 4.60 y estos dos promediándose sería un total de 4.67. Bien, aquí ¿qué podemos observar? Bueno, si nos damos cuenta, tenemos aquí este mayor promedio para el tipo 2, para el imprimador tipo 2, en donde, bueno, brevemente, este resumen gráfico nos representa las medias de cada una de las combinaciones. Entonces, este tipo 2 nos está enseñando el tipo de imprimación y presión que maximiza la adhesión. Entonces uno diría, ah, bueno, pues aquí ya cumplimos con lo que nos está pidiendo el ejercicio, que nos está diciendo que determinemos el tipo de imprimación y el nivel de presión de aerosol que maximicen la adhesión. Entonces aquí podemos observar que para el imprimador tipo 2, con combinando con una presión de 310 y 380 me está dando un total de 4.91 y salió mayor a los demás datos, por lo que quiere decir que es mayor adhesión. Entonces, esta sería nuestra respuesta del ejercicio. Pero pues vamos a complementar todo lo que viene siendo el diseño de experimentos, pues para entrar al tema que estamos observando. Bien, entonces ahora tenemos ya estos datos, ya sabemos cuál es nuestro factor. Queremos a lo mejor corroborar, ¿no? Vamos a realizar el diseño de experimentos para corroborar que estos datos que nos está diciendo que el tipo 2 con este 4.91 es mayor adhesión. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para corroborar datos. Vamos a entrar a Stat, DOE, vamos a entrar a Factorial y vamos a analizar el diseño factorial, en donde vamos a seleccionar lo que es adhesión
y este nos va a dar a su vez cuatro datos, cuatro ventanas con diferentes gráficas. La primera podemos ver las gráficas de residuos para la adhesión, en donde podemos observar que estos se encuentran pegados a la línea. Tenemos los versus fits aquí presentes y podemos observar la línea de tendencia. Podemos observar, si nos centramos a detalle, que tenemos varios datos que se encuentran alternando de entre arriba hacia abajo, muchos datos se encuentran por debajo de la media, pero esto es en cuestión al orden de observación. Entonces podríamos inferir que ligeramente se encuentra dentro de una distribución normal, eh, y vamos a entrar a la siguiente ventana. La siguiente ventana es un Pareto. Se puede inferir que este Pareto nos representa más, o nos da más información, o es la más importante, puesto que podemos observar lo siguiente, que el factor A pues es el imprimador, el factor B es la presión y el AB pues es la iteración entre estos dos. Esta línea roja nos está representando la referencia, la media, por así decirlo, de 2.17, en donde nos dice que si nuestros datos sobrepasan esta línea, quiere decir que son factores determinantes. Y podemos observar que tanto A y B pasan la línea, por lo que son datos factores, que son significantes y no significantes. Entonces, la siguiente gráfica nos está indicando the half normal plot de los efectos estandarizados. Donde podemos observar aquí los mismos datos, pero representados en puntos. El punto azul representa la iteración entre el punto A y punto B, entre los factores A y factor B, donde podemos observar que para el punto A, que es nuestro imprimador, observamos que tiene un efecto tipo significante, igual que el punto B, y asimismo podemos observar que esta iteración entre los dos no es significante. Y por último aquí también estamos viendo el normal plot para estos mismos, en donde podemos observar los datos, solamente que en este caso tenemos que la presión no es significante, pero se encuentran representados en diferentes puntos. Bien, como podemos observar aquí en la parte izquierda de la pantalla, tenemos los mismos datos que vimos anteriormente ahorita. Y vamos a entrar aquí a lo que es la estadística descriptiva, en donde podemos observar que tenemos aquí nuestro análisis de varianza, nuestros coeficientes, el modelo sumario, y aquí también nos está dando nuestra ecuación de regresión para las unidades unicodificadas. Y aquí es crítico o es muy importante destacar lo siguiente, que para el imprimador y la presión tenemos un p-value que se encuentra por debajo de 0.05. ¿Por qué debajo de 0.05? Bien, pues estamos realizando el diseño de experimentos tomando en cuenta un nivel de significancia o un nivel de confianza del 95%, por lo que dejaría a la deriva o dejaría el remanente en el nivel de significancia. Este nivel de significancia nos indica que si nuestros datos se encuentran menor o igual a 0.05, nuestra hipótesis nula de que el factor no es significativo se rechazaría, y este es el caso que aplica aquí. Podemos observar que para nuestro p-value del imprimador tenemos un p-value de 0, 0 total, y para el p-value de nuestra presión tenemos un total de 0.41, por lo que todavía está debajo de 0.05. Y esto nos indica que podemos rechazar la hipótesis nula de que el factor no es significativo y no se rechaza la hipótesis alterna de que el factor es significativo. Bien, ahora vamos a realizar otras gráficas. Vamos a entrar a Stat, DOE, Factorial, y luego vamos a entrar a Factorial Plots, en donde esto ya viene así lleno por default, en donde nuestra respuesta es la adhesión y nuestros factores son imprimador y presión. Y no le vamos a tocar nada de gráficas, ni View Model, ni Options, solamente le vamos a dar OK. Y aquí podemos observar que tenemos nuestra interacción para la adhesión. Y esto es prácticamente
lo que podemos observar representado anteriormente en las gráficas descriptivas, en donde tenemos que nuestro tipo 1, el imprimador, tiene menos adhesión que nuestro imprimador tipo 2, que este está en 4.90, y que tenemos mayor adhesión con una presión de 310 que de 380. Y eso se podría observar aquí también, o sea, nuestra línea roja representa la presión de 380 y la línea azul representa una presión de 310 para ambos tipos de imprimadores. Ahora vamos a entrar a Stat, DOE, factorial y vamos a entrar a CubePlot. Y este igual, de la misma manera, no le vamos a tocar nada y solamente le vamos a dar OK. Bien, como podemos observar, aquí tenemos el CubePlot Fitted Means, o sea, son las medias para la adhesión, donde podemos observar este cubo nos representa lo siguiente. En el eje de X tenemos los dos tipos de imprimador y en el eje de Y tenemos lo que es la presión. Siendo este el lado izquierdo el tipo 1, el imprimador tipo 1, este primer punto nos está representando la media que nos da utilizándolo a 310 kilopascales, que sería un total de 4.47. Así como utilizando este mismo tipo 1 de imprimador a 380 nos da un total de 4.40. Para el tipo 2 que se encuentra representado a la derecha, tenemos que a 310 kilopascales tenemos una media de 5.0075 y a una presión de 380 tenemos la media de 4.81. Entonces esto es como más fácil de observar. Aquí podemos observar que nuestro imprimador tipo 2 con una presión de 310 es la más óptima puesto que tiene más adherencia o más adición. Y por último vamos a entrar a Stat, DOE, factorial y vamos a utilizar el optimizador. El optimizador, si recordamos el ejercicio, nos está indicando que nuestra meta es buscar lo que maximice la adhesión. Entonces no tenemos que minimice ni que una meta fija, sino que nuestra meta es maximizar. Y de esto ya no vamos a tocar nada del setup, no vamos a tocar nada de opciones, solamente eso y le damos OK. Bien, ¿qué nos está indicando esto? Bueno, estos son los puntos donde podemos observar que este es nuestro tipo 2 y esta es nuestra presión. Nosotros aquí podemos juguetearle, podemos mover y podemos observar cómo nuestros valores cambian. La Y sería nuestra adhesión final, nuestra adhesión máxima. Entonces, por ejemplo, si yo muevo a 310, que es como me representó al principio del ejercicio, a 310 utilizando el tipo 2, me indica que yo tengo una adhesión de 5. Pero si el tipo 2 yo lo muevo donde está el tipo 1 y dejándolo a una presión de 310, mi adhesión baja drásticamente a 4.47. Entonces, esto prácticamente me está indicando cuál sería la más óptima para realizar la adhesión. Entonces, aquí podemos nosotros jugar con las variables para ver si podemos a lo mejor conseguir algo más alto, pero pues la máquina, la computadora por default nos da el valor más alto. Ahora, sin embargo, también podemos observar que tenemos aquí nuestro, nuestros datos estadísticos descriptivos, en donde nos está dando pues los parámetros y nos está dando la solución. La solución final nos está dando que tenemos solamente una solución y la mejor solución es utilizar el imprimador tipo 2 con una presión de 310 y que este va a tener una adhesión de 5.075. Entonces, aquí podríamos nosotros inferir eh, que de acuerdo a lo que nos planteó el ejercicio de determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión de aerosol que maximice la adhesión, vamos a utilizar el imprimador tipo 2 utilizándolo a una presión de 310, utilizando 4 réplicas. Y eso aquí que finalizaría este ejercicio.
Bien, este siguiente ejercicio nos indica lo siguiente. Ejercicio. Adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante busca mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Aquí podemos observar la tabla, que es prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente, solo que en este caso no vamos a utilizar el tipo de presión. Más bien este va a ser como el tipo de temperatura. Y este tipo de temperatura lo podemos pensar como pues para el curado de la pintura, para el tipo de secado de la pintura a cierta temperatura. Y podemos observar que nos está indicando el ejercicio que realicemos 4 réplicas. Entonces vamos a intentar determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura para maximizar la adhesión. Lo primero que vamos a realizar, pues vamos a entrar a Stat, DOE, factorial, vamos a crear un diseño factorial, en donde vamos a realizar 4 réplicas utilizando nuestros factores siguientes, en donde tenemos el imprimador, va a ser de texto, va a ser categórico, tenemos 2 tipos, y en este caso el nombre del segundo factor va a cambiar a temperatura. Se mantiene como un dato numérico y nuestro valor bajo sería de 15 grados y el alto de 30 grados. Vamos a validar, correcto, y le damos OK. Y de aquí pues vamos a utilizar un tipo de diseño de 2 niveles factoriales utilizando el generador pues default y le damos OK. Entonces, de misma manera, podemos observar que no teníamos ningún dato representado y que tenemos aquí ya nuestros datos ordenados, ¿no? Donde tenemos el standard order, run order, center point, blocks, el imprimador y la temperatura. Mismo caso que hicimos anteriormente, el ejercicio ya nos está dando una tabla con la adhesión correspondiente al tipo de imprimador y la temperatura. En este caso, tendremos que nosotros aquí realizar otra columna que diga add adhesión y empezar a correlacionar los datos de acuerdo a la tabla. Por ejemplo, en el primer caso, podemos observar aquí en la izquierda que tenemos un imprimador tipo 1 con una temperatura de 15 grados y una adhesión de 4.45. Bueno, lo que yo haría era entrar aquí a Minitab, buscar mi imprimador tipo 1 con una temperatura de 15 grados y aquí colocar su dato de 4.45 y así sucesivamente con todos. Obviamente podemos observar que los datos aquí en la parte izquierda, la tabla de la izquierda, no están en el mismo orden que en la tabla de la parte derecha. Y esto está bien porque queremos aleatoriedad. Entonces sería cuestión de estar buscando y estar colocando los datos. Pero al mismo caso, nosotros para evitar la pérdida de tanto tiempo colocando esto, vamos a lo que es introducir, bueno, realizarlo de acuerdo al ejercicio que ya realizamos. Pero esto es solamente para determinar la adhesión. Aquí podemos observar que nos está indicando que nuestro diseño factorial consiste en 2 factores, 16 corridas, un bloque, un diseño de base de 2 a 4 con un total de 4 réplicas. Entonces, lo vamos a cerrar. Y aquí atrás podemos observar que ya tengo yo aquí los datos de adhesión introducidas, ya de acuerdo a los tipos de datos que nos pidió el ejercicio anteriormente. Y eso está bien para explicar, puesto que no vamos a perder tanto tiempo viendo cómo ya estoy introduciendo los datos y todo eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide ahora el ejercicio? Bueno, así es como se vería nuestra tabla, que es tal cual como lo podemos observar aquí en Meetup. Ahora vamos a analizar los datos estadísticamente. Analizando los datos estadísticamente consiste en que primero vamos a comparar las medias de acuerdo a las combinaciones que tenemos y esto lo hacemos de la siguiente manera. Primero vamos a entrar a Stat, vamos a entrar a Tables y Estadística Descriptiva.
en donde para los variables categóricos en nuestras hileras vamos a colocar lo que es el imprimado y en nuestra columna la temperatura. Aquí en variables asociadas vamos a tener lo que es la adhesión y nosotros vamos a pedirle al programa que solamente nos demuestre las medias y le damos OK. Si bien podemos observar aquí, perdón, tenemos los siguientes datos. Nos está indicando que tenemos estos datos que están aquí arriba, subrayados en negro, son las temperaturas, la menor que viene siendo 15, la mayor de 30, nuestro tipo de imprimador tipo 1 y tipo 2, y sus respectivas medias correspondientes a las temperaturas. Este all es la media total, incluyendo las temperaturas, pero para el tipo de imprimador 1 y para el tipo de imprimador 2, aquí estaría su respectiva media. Y este total nos está sumando el tipo de media, la media para las temperaturas correspondiente a ambos tipos de imprimadores, así igual a este. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, en este resumen gráfico de las medias de cada una de las combinaciones, podemos observar que en el tipo de imprimador 2 tenemos una media total de 5.16 y específicamente para el tipo de temperatura de 5.25 con mayor adhesión, que esto sería prácticamente nuestro resultado del ejercicio que nos está preguntando que determinemos cuál imprimador y a qué temperatura la pintura se adheriría más. Pero pues para corroborar este dato, pues vamos a realizar lo siguiente. Vamos a entrar a Stat, DOE, factorial, y vamos a analizar el diseño factorial, en donde vamos a seleccionar que la adhesión es nuestro response y vamos a entrar a gráficas. En gráficas vamos a seleccionar los tres y vamos a seleccionar 4 en 1 y OK. Bien, como pudimos observar anteriormente, aquí tenemos las gráficas de los residuos. Podemos observar aquí nuestro histograma. Aquí lo podemos observar ligeramente sesgado hacia la izquierda. Aquí podemos observar que todos nuestros factores son significativos, puestos que están pasando la línea roja, nuestra referencia que está en 2.18, es salvo por la iteración entre A y B. Aquí esta línea no pasa la significancia, no pasa la línea roja. Aquí podemos observar que tenemos nuestro half normal plot para los efectos estandarizados con nuestros respectivos factores. Factor A es el imprimador y el factor B es la temperatura. Cuando están colocados en rojos, significa que son significantes, como pudimos observar en el Pareto. Y este punto azul, que es la iteración, nos está indicando que no es significante, puesto que no pasó la línea roja que vimos en el Pareto. Entonces, estas gráficas prácticamente nos están confirmando una y otra vez lo que pudimos observar fácilmente en el Pareto. Bien, aquí en la izquierda podemos observar las gráficas que acabamos de ver ahorita en Minitab. Y aquí podemos observar en nuestra estadística descriptiva lo que es nuestro análisis de varianzas. Podemos observar que pues tenemos nuestro modelo, que son 3 grados de dificultad. Podemos ver nuestro F-value, P-value, pues, modelo lineal. Podemos observar los datos del imprimador, la temperatura, y que tiene dos tipos de interacciones, que sería el imprimador por la temperatura. Pero aquí recordemos que es muy importante observar el p-value para el imprimador y la temperatura, en donde podemos observar aquí que tenemos p-values igual a 0. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, pues que nuestro p-value se encuentra por debajo del nivel de significancia, que es 0.05. Siendo este caso así, podemos entonces determinar que se rechaza la hipótesis nula de que el factor no es significativo, puesto que estamos observando que son muy significativos y lo podemos confirmar con los paretos que vimos anteriormente, en donde pudimos observar que esto pasaba en la línea roja, ¿no? de nuestra línea de referencia que estaba en 2.17. Entonces aquí una vez más estamos confirmando que se rechaza la hipótesis nula de que el factor no es significativo
y no se rechaza la hipótesis alterna de que el factor es significativo. Podemos observar aquí nuestro modelo, nuestro sumario del modelo. Tenemos un R-square ajustada de 93.86%, un R-square de 95.09, nuestra desviación estándar es de 0.95 y nuestros coeficientes codificados, aquí los podemos observar, nuestra constante eh, para el imprimador, la temperatura y para la iteración entre ambas. Podemos observar la ecuación de regresión, en donde podemos observar que la adhesión es igual a 4.45 más 0.4275 imprimador más 0.1642 temperatura menos 0.00375 imprimador por temperatura. Bien, después de esto entramos a stat, doe, factorial, factorial plots. Prácticamente este lo dejamos igual, le damos OK y podemos observar aquí cómo se comportan nuestros datos. Que el tipo 2 nos está indicando aquí que tiene mayor adhesión a mayor temperatura y el tipo 1 tiene menor adhesión a menor temperatura. Aquí estos son los datos representados, que a 15 grados la adhesión es menor que la a 30 grados. Y este prácticamente serían ambos representados, pero combinando el imprimador con la temperatura, donde podemos observar que para el imprimador tipo 2 con una temperatura de 30 tenemos una adhesión mayor. Por último entramos a stat, doe, factorial, vamos a cubeplot. En ese cubeplot prácticamente lo dejamos igual, le damos OK y este cubo nos representa algo similar a lo que vimos anteriormente. Solo que en este caso recordemos que el imprimador se va a encontrar en el eje de X y la temperatura en el eje de Y. Aquí nos dice que en el imprimador tipo 1 a una temperatura de 15 grados tenemos una media de adhesión de 4.32. Para el tipo 1, el imprimador tipo 1 a una temperatura de 30 grados tenemos una adhesión de 4.62. Para el imprimador tipo 2 con una temperatura de 15 grados tenemos un total de 5.06 y para el imprimador tipo 2 a una temperatura de 30 grados tenemos un total de 5.25. ¿Cuál sería nuestra solución, puesto que es la que nos da más adhesión? Y por último entramos aquí a stat, doe, factorial y vamos al response optimizer. Nuestra meta aquí es maximizar, puesto que es lo que nos planteó el ejercicio, y le damos OK. Aquí podemos observar que si podemos nosotros jugar con los datos, aquí estamos que estamos en tipo 2 y que la temperatura se encuentra lo más alto posible, que es 30 grados. Si yo uso el tipo 2 a una temperatura de 15 grados, tendría una adhesión de 5.06, que es buena adhesión. Pero pues tenemos nosotros la capacidad de llegar a 30 grados y este es lo que nos está representando como el mayor eh, nivel de adhesión. Entonces aquí la estadística descriptiva nos diría que tenemos una solución utilizando el imprimador tipo 2 a una temperatura de 30 grados, nuestro fit adhesión sería de 5.25, que sería esto sería lo que vamos a determinar para utilizar en nuestro proceso. Bien, vamos a entrar ahora a las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, o sea, un proyecto, y vamos a observar los siguientes datos. Ya no vamos a utilizar vamos a entrar ahora En lo que se abre Minitab, vamos a explicar de qué trata el ejercicio. Dice, camas de hospital. Un modelo de camas de hospital se fabrica en la planta de Tijuana. Nosotros como fabricantes tomamos parte en el proceso de ensamble final que consiste en sellar conectores eléctricos con epoxi. El epoxi necesita curarse en horno para que éste se solidifique. El objetivo es determinar el tipo de epoxi y el nivel de temperatura del proceso que maximicen el sellado. Los factores de epoxi y temperatura del proceso tienen los siguientes niveles y igual vamos a realizar 4 réplicas.
Entonces, si podemos observar, tenemos mis factores, que es el epoxi. Tengo dos tipos de epoxis. Y las temperaturas, la temperatura más baja es de 40 grados Celsius y la mayor es de 80 grados Celsius. Entonces, entramos a determinar nuestro diseño factorial. Entramos a Stat, DOE factorial y crear diseño factorial. De igual manera lo vamos a realizar utilizando un factorial de dos niveles, el estándar, en donde nuestro diseño va a ser de que vamos a utilizar cuatro réplicas y nuestros factores, nuestro primer factor, pues lo vamos a llamar epoxi. Y este va a ser un tipo de texto, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. El segundo factor va a llevar el nombre de temperatura. Lo vamos a dejar en temp. Va a ser un tipo de datos numéricos. En donde dijimos que el valor menor es de 40 y el valor mayor es de 80. Y damos OK. Bien, aquí nos está indicando que tenemos nuestro diseño de factorial sería de dos factores, con un total de 16 corridas, un bloque, un base design de 2 a 4 y con 4 réplicas. Y bien, podemos observar aquí que tenemos lo que es nuestros datos ya seleccionados. Se hicieron las corridas y se hicieron aleatorios los tipos de datos junto con las temperaturas. Aquí tendríamos que nosotros colocar los datos totales de la adhesión y realizar aquí una columna extra en donde nosotros, por ejemplo, aquí me está diciendo tipo 2, temperatura de 80 y buscaría aquí un tipo 2, temperatura de 80 y colocaría aquí 5.27. Y así sucesivamente de acuerdo a la tabla. Pero para cuestiones de tiempos, vamos nosotros a realizar el que ya tenemos hecho. Este es solamente para demostrar cómo nosotros realizamos un diseño factorial. Cabe destacar que estos diseños factoriales lo hemos estado haciendo así, como por ejemplo siguiendo el otro que ya tenemos realizado, puesto que el orden de los factores se cambian. Si podemos observar aquí, miren, tenemos en mi primera columna, tengo yo que me está indicando el tipo de epoxi tipo 2 a una temperatura de 80. Y en el que yo hice anteriormente, o en el que hice yo antes de grabar este video, me estaba pidiendo un tipo 1 a una temperatura de 40. Entonces son los mismos datos que vamos a introducir, eso no cabe la menor duda, pero pues el orden cambia, entonces no quiero ahorita estar introduciendo dato por dato, mejor los datos que ya tenemos realizados. Entonces aquí tenemos ya que nuestros datos están aquí colocados y se verían de la siguiente manera. Así es como podemos observar nuestra tabla ya con los datos de la adhesión colocadas. Entonces vamos a realizar a lo que es el análisis de los datos estadísticamente, en donde primero vamos a realizar un resumen gráfico de las medias de cada una de las combinaciones, y esto se hace por medio de entrando a la parte de Stat, vamos a Tables y vamos a Estadística Descriptiva. En esta estadística descriptiva, nuestro rows se va a mantener epoxi, las columnas van a ser las temperaturas, y nos aseguramos que en las variables asociadas entremos a adhesión y que solamente nos despliegue las medias. Y le damos OK. Aquí podemos observar que tenemos el 40 es nuestra temperatura, 80 es nuestra temperatura alta. Podemos observar que para nuestro tipo 1, nuestro epoxi tipo 1, a una temperatura de 40 tenemos una adhesión de 4.69. Y para nuestro tipo 2, a una temperatura de 40 tenemos una adhesión, o yo le llamo adhesión, pero podría ser un curado tal vez, de 4.99 y así sucesivamente, en donde podemos observar que para el epoxi tipo 2 con una temperatura de 80 grados Celsius tenemos un promedio de 5.013, que hasta ahorita es como el valor más alto de adhesión, pues es el valor máximo. Entonces aquí nosotros ya haber concluido con el ejercicio y decir, ¿sabes qué? Nuestra solución para este ejercicio es utilizando el epoxi tipo 2 con una temperatura de 80 grados, puesto que de acuerdo al gráfico
resumen gráfico de las medias de cada una de las combinaciones, esto es lo que nos está indicando. Pero pues para hacer esto un poco más formal, más seguro, que los datos estén bien, pues realizamos lo siguiente. Entramos a stat, doe, factorial y vamos a analizar el diseño factorial, que es analizar lo que hicimos anteriormente. Nuestra respuesta va a ser adición y vamos a asegurarnos de que en los plots, en las gráficas de plots, tengamos el Pareto normal, half normal y que los residuos, la gráfica de residuos se mantengan los cuatro en una sola ventana. Le damos OK. Aquí podemos observar nuestras gráficas de, de residuos. Podemos ver que hay un punto afuera. Este punto dice que es nuestro residuo de 0.82, tiene un porcentaje de 95.73 y es el que se encuentra en la hilera 14. Entonces, yo puedo observar que en la hilera 14 tengo hilera 14, 5.52, que sí es bastante adhesión para el tipo 1 y una temperatura de 40 grados. Entonces, es un dato atípico. Bien, podemos observar aquí que tenemos nuestro respectivo Pareto, en donde curiosamente observamos que para el factor del epoxi, el factor A, este sí es significativo, puesto que está pasando la línea este, de referencia que tenemos aquí, que se encuentra en 2.17, y nuestro factor de A se encuentra con un valor de 2.39, entonces es significante. La iteración entre A y B no es significante, así como B, B que es la temperatura. Y aquí podemos observar que tenemos solamente un dato significante que es el factor de A, que es el epoxi, y que la temperatura y la iteración entre la temperatura y el epoxi no son significantes. Pues, y la manera más rápida de encontrarlo es de que podemos observar que en A está coloreado en rojo y los datos no significantes en azul. Y esto es prácticamente lo mismo. Eh, Podemos observar que los datos, estos dos no son significantes y este sí. Bien, lo que hacemos ahora es, vamos a entrar a revisar los datos descriptivos que tenemos aquí en nuestro análisis de varianza. Y podemos observar que tenemos en nuestro p-value de epoxi y en nuestro p-value de temperatura, que la temperatura sobrepasa el nivel de significancia, mientras que el p-value del epoxi no pasa el nivel de significancia. Entonces, el p-value de imprimador se mantiene por debajo de 0.05, pero el p-value de la temperatura está por encima de 0.05, por lo que podemos identificar que no se rechaza la hipótesis nula de que el factor o uno de los factores no es significativo. Y se rechaza la hipótesis alterna de que los factores son significativos. Vamos a entrar, para observar esto que dije, vamos a entrar a stat, doe, factorial, factorial plots, le damos OK. Y aquí podemos observar que nuestro tipo 2 a una temperatura de 80 grados tiene mayor adhesión a 5.01, mientras que para el tipo 2 a una temperatura de 40 grados tiene una media de 4.99. Realmente se encuentran cercanos estos dos puntos. Pero para el tipo 1 podemos observar que a 80 grados su adhesión se encuentra muy bajo, a 4.56. Y el tipo 1, el epoxi tipo 1, a una temperatura de 40 grados, se encuentra por encima del tipo 1, perdón, el tipo 2 a 80 grados
El tipo 1 a 40 grados se encuentra por debajo del tipo 1 a 40 grados. Y aquí podemos observar que el tipo 2 de epoxi da mayor adhesión y que podemos observar que curiosamente tenemos un poquito más de adhesión a la temperatura de 40 grados, pero esto influye mucho el tipo del epoxi. Entramos ahora a Stat, DOE, CubePlot, damos OK. Y aquí podemos ver lo siguiente, que para el epoxi tipo 1 a 40 grados tenemos una adhesión de 4.69. Asimismo, para el tipo 1 a 80 grados tenemos una adhesión de 4.56. Para el epoxi tipo 2 a una temperatura de 40 grados tenemos una adhesión de 4.99. Y para el epoxi tipo 2 a una temperatura de 80 grados tenemos una adhesión de 5.01. Realmente podemos observar que en el tipo de epoxi 2, de acuerdo a las temperaturas, no son muy diferentes. Pero pues a 80 grados es mayor adhesión, pero por muy poco margen. Y entramos a Stat, DOE, Factorial, Response Optimizer. Y aquí nuestra meta es de encontrar el máximo. Le damos OK. Y esto es lo que nos indica que podemos aquí observar a ojo de buen cubero que nuestra solución sería utilizando el epoxi tipo 2 a una temperatura de 80 grados. Y esto nos daría una adhesión de 5.01. Mientras que si yo utilizo el tipo 2, el tipo 1, el epoxi tipo 1, a una temperatura de 80 grados, yo tendría una adhesión de 4.56. Si utilizo mi epoxi tipo 1 a una temperatura de 40, yo voy a tener una adhesión de 4.69. Y si yo uso mi epoxi tipo 2 a una temperatura de 40 grados, voy a tener una adhesión de 4.99. Entonces, por último, podemos observar aquí lo siguiente. En mis parámetros, tengo mi response, que es adhesión. Mi meta es el máximo. El más bajo es de 4.32, la adhesión más bajo 4.32 y el target es de 5.52. Tenemos solamente una sola solución, que es que utilicemos el epoxi tipo 2 a una temperatura de 80 grados, puesto que esto nos está dando la indicación, nos está asegurando que vamos a tener una adhesión de 5.01. Y pues de mi parte esto sería todo. Muchas gracias.